Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas en aspectos de salud, ambiente y política. Hoy analizaremos el problema de salud y su relación con específicamente la política. Estamos viviendo una pandemia que empezó hace un año. Precisamente el 16 de marzo se declaró una cuarentena en Ecuador, tras lo cual se produjo una debacle económica. Hemos continuado desde ese tiempo con un distanciamiento social y una imposible, casi imposible recuperación de la normalidad, porque seguimos teniendo clases a distancia, seguimos teniendo trabajo desde la casa y muchas opciones como por ejemplo las compras. Ahora se hacen compras que son enviadas por medio de motocicletas hasta su domicilio. Hay un nuevo orden social. Este nuevo orden social significa que estamos a punto de una nueva elección y en esta nueva elección justamente se trata de reorganizar la sociedad. Porque la política no es sino la forma como se organizan los pueblos. Pero, ¿qué es lo que estamos viviendo en este momento? Se puede decir, para entender lo que está pasando, siguiendo este gráfico que ustedes tienen aquí atrás. Tenemos algo que es evidente, tenemos algo que no es tan evidente, sino que es, por el contrario, invisible. Tenemos algo que es posible. Eso es lo que estamos viviendo en este momento. De lo evidente que tenemos es que esta pandemia ha tenido numerosos muertos, más muertos que ninguna revolución y ninguna guerra en la historia de Ecuador. Segundo, el número de enfermos y el número de curados a su vez también es extraordinariamente alto. Se puede decir que de todos los enfermos, prácticamente el 2% de la población muere, el resto se recupera. Pero las recuperaciones tienen algunas secuelas que todavía estamos por descubrir cuáles pueden ser. Hemos descubierto tratamientos. Se ha descubierto primero que esta enfermedad producía coagulación vascular diseminada y aún después de curado, inclusive después de las vacunas, sigue produciendo trombos. Fue un descubrimiento que se hizo en Italia cuando ahí empezó la Gran Plaga. Segundo, produce una tormenta de citoquinas, que quiere decir una reacción alérgica. Y esta reacción alérgica nos dio paso al uso de corticoides. También alcanzamos a entender que era mejor una ventilación haciendo intubación por la espalda directamente al pulmón que hacerlo intubación endotraqueal. También descubrimos que era mejor que los pacientes estuvieran en posiciones del costado o boca abajo que de boca arriba. También se descubrió que no podía faltar una buena hidratación. También se descubrió que la cantidad de oxígeno que teníamos que administrar a los pacientes tenía que ser menor que el oxígeno que se utiliza en eventos quirúrgicos, en cirugías, en anestesia. Finalmente, hemos descubierto vacunas, hemos inventado vacunas a una velocidad extraordinaria. Las vacunas son ahora pues el suceso del planeta. Por primera vez, no solamente un país, muchos países compitieron por hacer vacunas, pero los que tenían mayor infraestructura para la producción, como Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra, han sido los que han logrado colocar en el mercado y a disposición de la población más cantidad de vacunas que el resto. Sin embargo, países como Brasil está decidido a fabricar su propia vacuna porque han producido una variante y esta variante no sabemos si responderá o no a las vacunas. De igual manera, los países están viviendo una competencia ahora por la vacunación, porque el momento en que toda la población se encuentre vacunada, o por lo menos el 70%,
se puede volver a la normalidad. Y en esta carrera de volver a la normalidad, los países que logran volver a la normalidad antes que otros son los que tienen una ventaja, porque los que no vuelven a la normalidad a tiempo se quedan rezagados y pueden ser víctimas de nuevas pestes, de nuevas enfermedades y de una crisis social mucho más aguda, porque se suma, cae sobre ellos el peso de la crisis de los países desarrollados, que es para salir de esa crisis van a explotar más los recursos naturales de los países pobres, van a explotar más la mano de obra de los países pobres. Esta situación nos llega pues a un hecho real. Tenemos también lo invisible que se presentó en esta pandemia, que era lo que no se veía, lo que no sabíamos, lo que no era evidente. Lo que no era evidente eran los virus, no sabíamos. No teníamos idea de qué clase de virus era este. Se sabía que era un coronavirus similar al H1N1, que ya lo tuvimos en el año 2008. También tenía alguna relación con aquel virus de la influenza que afectó en comienzos del siglo XX, en 1917 a 1919, produciendo la famosa gripe española. Lo que sabíamos es que se produce porque su origen son especies silvestres, que en el caso de China eran criadas, eran cultivadas en ciertas granjas, y esas granjas después se convirtieron en el foco de virus. Especialmente se les culpó de eso a murciélagos y pangolines. Pero tenemos algo que descubrimos y que nos permitió reconocer la pandemia, que además cada país tenía diferentes formas de enfrentarla, y que había primero un exceso de confianza, una ignorancia, como en el caso de Donald Trump, que supuso que sería una gripecita, igual que lo supuso Bolsonaro, y que subiría y se iría sola. No sucedió eso. Estados Unidos ha tenido más de 500.000 de víctimas, que es la mayor cantidad de víctimas mortales que haya tenido en una guerra fuera de su país. Porque recordemos que la guerra civil española norteamericana mató 700.000 norteamericanos, y fue tan terrible porque en ese tiempo la población norteamericana era la 10ª parte de lo que es ahora. Esta ignorancia hizo que fundamentalmente los presidentes que menos conocimiento y menos valor daban a la ciencia fueran los que cometieran la mayor cantidad de errores. Bolsonaro, Trump, Lenín Moreno, toda la gama de presidentes del Perú, el presidente Duque en Colombia, otros presidentes que supusieron que era algo transitorio, el presidente López Obrador. Todos ellos tuvieron un exceso de confianza, no sabían en realidad a qué se enfrentaban. Por eso se puede decir que la ignorancia fue uno de los elementos fundamentales de la pandemia. Pero descubrimos que había también corrupción, y claro, hubieron países donde la corrupción tomó dimensiones escalofriantes. De esos países donde la corrupción tomó dimensiones escalofriantes, el más notorio fue Ecuador. Porque en Ecuador se descubrió que los hospitales, que los centros de salud de cada provincia había sido un botín que Lenín Moreno había repartido entre los asambleístas para conseguir favores políticos, que incluían votos, leyes, etcétera, etcétera. Eso produjo que 3.600 médicos fueran despedidos, entre esos yo,
Y más de 6.000 trabajadores de la ciudad de la salud también. Cuando llegó la pandemia, los hospitales estaban mal administrados, mal equipados y mal atendidos. Llegaron al punto de inclusive rifarse hospitales como el de Pedernales, que se volvió una bola de corrupción con millones de dólares que desaparecieron destinados a la construcción de ese hospital. No quedó la cosa ahí. Las compras públicas también tuvieron problemas. Se vio complicado Abdalá Bucaram, toda la familia de Abdalá Bucaram, y esta complicación llegó a tales dimensiones que hubieron hasta asesinatos que hasta ahora están por investigarse. Desapareció el dinero del seguro. No solamente el dinero del seguro, también del seguro de la policía desaparecieron 600 millones de dólares. Pero además, por ejemplo, en Quito, el alcalde de Quito está implicado en una compra fraudulenta de pruebas de COVID. Ahora se enfrenta a la fiscalía. Todo este fenómeno de corrupción se sumó a una corrupción micro, donde en los hospitales se cobraba por decir dónde se encuentra el cadáver. En los hospitales se cobraba por entregar una partida de defunción para poder enterrarlo. Y así se jugaban con todas estas posibilidades. Hoy, en este momento, los hospitales están sobresaturados y al borde del colapso. Esta pandemia nos mostró que el lugar más peligroso que existe para uno ir a parar es el hospital. Realmente nos plantea que así como hay educación en la casa, así como hay trabajo en la casa, así como hay reuniones sociales para celebrar los cumpleaños a través de internet, también las casas deben convertirse en el primer hospital y los familiares en los primeros asistentes del doctor. Porque cuando el paciente llega al hospital, como hemos visto esta semana, el día de ayer, en el hospital del IES de Guayaquil, los pacientes están apiñados unos al lado de otros. Y un paciente que tal vez llegó con una sintomatología leve, pero él está con una psicosis, entra al hospital, pero tiene al lado a uno que en cambio está completamente grave. La toma la cosa como, bueno, ya estoy viejo, me tengo que morir, de alguna cosa me voy a morir. Y este apiñamiento dentro del hospital hace que sea tan fácil el contagio. El que limpia el piso de los pacientes con COVID, luego se va al piso de los pacientes que no tienen COVID. La auxiliar que toma los exámenes de laboratorio, primero donde el COVID, luego donde los que no tienen COVID. Y se convierten así en vectores dentro del hospital. Hoy, desde la semana pasada, tengo en un lugar, en una residencia que era para estudiantes, a padres de familia y a los niños que van al hospital Vaca Ortiz. Y en ese lugar, los niños que se han hecho operaciones van a recuperarse fuera del hospital, no ocupan las camas del hospital, sino que salen del hospital, ahí sus padres les ayudan a alimentarse, a moverse, comparten con ellos su rehabilitación, están felices juntos, todavía se siente la solidaridad familiar que no se siente en el hospital, donde el paciente es un número, una historia clínica, una cantidad de medicinas, un examen. Eso es un paciente en un hospital. Entonces, esto nos hace pensar en una nueva posibilidad. Y esta nueva posibilidad es que, por ejemplo, pacientes que vienen del campo, la gente que tengo ahora en
en esta residencia son gente que vienen del lago Agrio, de la Amazonía. Se han operado la columna, por ejemplo, uno de los casos, y está haciéndose tratar. ¿Qué es lo que vemos? Se ha operado, está haciendo la rehabilitación, pero está viviendo en un lugar con su familia y no está expuesto a pacientes que van entrando y que tienen enfermedades infecciosas. Esta es una de las nuevas posibilidades que se abren. Y también se abre la posibilidad de que el paciente, una vez diagnosticado que no está descompensado, que no está mal, regrese a su casa y por internet siga recibiendo las instrucciones, e inclusive el hospital le puede enviar por medio del taxi o de cualquier cosa la medicación que necesita, y finalmente, si no le puede enviar el hospital, los familiares le pueden comprar. Esta posibilidad de que la casa sea también, igual que la escuela, un lugar de curación, así como la casa es ahora el lugar de aprendizaje y la casa es ahora el lugar del trabajo, es una posibilidad que se nos ha abierto gracias a la pandemia. Y ahora, cuando ya tengamos los pacientes vacunados, sabemos que esos pacientes vacunados no tienen que volver al hospital, y en su lugar pues se vean otras soluciones. Finalmente, tenemos la inoperancia. Hemos vivido la inoperancia de los médicos, la inoperancia del sistema, la inoperancia de la prevención, la inoperancia del sistema de cuarentena, la inoperancia del distanciamiento social. Al comienzo tuvo éxito, pero después la población carente de recursos económicos se vio en la necesidad de salir a las calles a buscar el sustento diario, y eso hizo imposible que las personas pudieran guardar distancias adecuadas, medidas sanitarias y evitar la propagación. Entonces, la inoperancia. Finalmente, lo que ha sido evidente, lo invisible que se vio, es que en esta pandemia hubo maltrato intrafamiliar, violencia intrafamiliar, adicción a las drogas y al alcohol, y finalmente un descarado robo, fundamentalmente dentro de las instituciones estatales. Nos queda entonces por analizar qué es lo posible que se ha presentado ahora. En lo posible que se ha presentado en este momento, vemos pues que las cosas han ido cambiando poco a poco. Ya no estamos viviendo lo que vivíamos antes. Entramos a un periodo de adaptación. Hemos tenido que adaptarnos a vivir en la casa, a educarnos en la casa, a curarnos en la casa, a relacionarnos con nuestras personas más queridas, no importa dónde estén, desde la casa. Hemos aprendido a comprar y vender desde la casa. Y finalmente hemos vivido el cambio. Y estamos viviendo un cambio y una transformación que nos cambia a nosotros mismos. Este cambio y transformación nos convierte en individuos que habíamos sobrevalorado ciertas cosas. La comodidad, el título universitario, porque ahora no hay trabajo, ni con título ni sin título. La educación universitaria, no hay trabajo con o sin educación universitaria. Hemos subvalorado el valor de la familia y de la casa. Todo el mundo quería decir, no, quiero dejar atrás mi familia, quiero dejar atrás mi casa. Hoy nos damos cuenta que la casita y la familia son algo fundamental. En la casa ahora, gracias al internet, está todo. El sitio de trabajo, el sitio de educación, el sitio de curación, como les vuelvo a decir a ustedes, el sitio de curación.
es un cambio importante. Pero nos enfrentamos a una gente retrógrada que no acepta el cambio, que odia el cambio, que tiene miedo al cambio y que dice más vale malo conocido que bueno por conocer. Y en el caso de las elecciones de Ecuador, todavía siguen pensando, a pesar de que 40 años han sido maltratados, golpeados, explotados, empobrecidos miserablemente, nosotros, los ecuatorianos, vivimos lo que se llama el síndrome de Estocolmo, o lo que Lenin demostró al Partido Comunista un día. El síndrome de Estocolmo es que la mujer secuestrada y violada todos los días por su secuestrador termina enamorándose del secuestrador, como nosotros hemos terminado enamorándonos del Guillermo Lasso, que nos robó descarada y sinvergüenza y cínicamente en 1999. Fue el único ecuatoriano que pudo hacer 30 millones entre 1999 y el año 2000, gracias a que era banquero, a que era el presidente, el superministro de Economía en el gobierno de Yamil Maguad. Sin embargo, ahí está, hay gente que quiere votar por él. Esto nos recuerda aquello que Stalin demostró ante el partido, los miembros del buró político del Partido Comunista. Cogió una gallina y la desplumó cruelmente. Con todo el sufrimiento no oía las quejas del pobre animal, y después de eso le puso en el piso y le tiró maíz, y la gallina le seguía a él como perro a comer detrás de él el maíz, y dijo: así hay que tratar al pueblo, le das palo y te besará la mano. Guillermo Lasso nos ha dado palo, nos ha robado, tiene un banco que cobra intereses del 16 al 24%, ha explotado, se ha aprovechado de los vouchers de la gente desesperada que tuvo que emigrar, que no tenía de qué comer, y que el gobierno, esos pagarés que el gobierno ofrecía, ese gobierno de Noboa, que le pagó después el coronel Lucio Gutiérrez, que le enriqueció hasta llegar a ser multibillonario. Eso, sin embargo, aquí está, como la gallina. Nos han dado palo.